Dicen que el peor error que alguien puede cometer cuando está haciendo una parrillada, ¿cierto? Por eso le traje una parrilla, no es tan grande, ¿es cierto? El peor error que puede cometer es que encienda el carbón, encienda la brasa y coloque la carne de golpe. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que hay que seguir el proceso de que el carbón o la leña se encienda y esperar que se haga una brasa blanquita, ¿cierto? Blanquita, regular, de manera que cuando pongamos la carne ahí, la cocción va a ser más lento y la carne va a soltar de alguna manera esos jugos que tiene, ¿cierto? Esa grasita, la grasita cae acá y esa grasa se devuelve y le da un sabor especial a la carne. Bueno, hablamos de que siempre la referencia es que la parrillada argentina es la mejor, ¿no es cierto? Porque tiene varios elementos. Dentro de uno de esos elementos es la carne. La carne dicen que es muy buena. Pero aparte de eso, tiene un elemento especial. Lo que le hace especial es que aún la leña argentina es distinta. Y que la leña tarda tiempo en encenderse, pero mantiene más regular el fuego y el fruto de ese o el producto de hacer esta parrillada con esta leña le da un especial sabor. Pero lo que yo quiero decirle es que para que esta leña, ¿no es cierto?, se encienda, se requiere de 3 elementos básicamente. Se requiere de el combustible, que es un carbón. Se requiere de una chispa o de un fuego que puede venir de un fósforo o también de otro carbón encendido. Y se requiere también del oxígeno o del viento. No sé si usted pasó, ¿no es cierto?, su niñez. Yo me acuerdo que en alguna oportunidad nos tenían o aventando o soplando. Ya después, ¿no es cierto?, ya aparecieron esos motorcitos, a veces como secadores de pelo, que ayudaban a soplar. Pero el tema es que tenemos 3 elementos fundamentales en el fuego o en la brasa. Y cuando no hay uno de estos 3 elementos, el fuego muere. Hemos visto en estas últimas semanas noticias de incendios forestales, donde están ahí de igual manera los 3 elementos. Tenemos la vegetación seca, ¿no es cierto? Lugares como Puembo, lugares como Pifo, lugares como Tumbaco han estado sufriendo de incendios forestales y muy difíciles de controlar. El tema es que estando estos 3 elementos, la vegetación muy seca, ¿cierto?, el calor, el viento, y solamente hace falta una chispa que puede ser porque alguien fumó y botó su cigarrillo, su colilla de cigarrillo, intencional o sin intención. Eso no viene al caso, porque el tema es que estando los 3 elementos, viene el viento a esa llama y le propaga y le extiende. Y bueno, y conocemos que para eliminar este fuego se necesitan igual separar a uno de estos 3 elementos. Y cuando hay un incendio de este tipo, lo primero que se trata de hacer, o lo primero que, si usted ve que está propagándose el fuego, lo que primero usted trata de hacer es ahogar el oxígeno, ahogar el viento, evitar que se multiplique. Entonces hay muchas veces que mojan una tela y ahogan el fuego. Otra forma puede ser tratando de apagar el calor. Entonces, cuando hay estos fuegos, estos incendios forestales, lo que trata de hacer la gente es, ¿no es cierto?, de mojarle para que deje de fluir ese fuego,
O orar en este caso con nosotros los cristianos, ¿no es cierto? Oren para que la lluvia caiga y apague el fuego, ¿no es cierto? Y hemos visto también milagros en ese aspecto. Entonces nosotros podemos ver que hace falta hay veces oportunidades también que en cambio quieren eliminar al combustible, que en este caso es el carbón, la leña o la vegetación. Normalmente lo que hacen es anticiparse o ir un poco más allá de donde está el fuego y hacer zanjas o quemar controladamente una parte, un canal, una sección, una banda, de manera de que cuando el fuego llegue ya no tenga combustible para consumir y muera. Pero el tema que yo quiero traerle a colación es que nuestra vida espiritual es tal cual el fuego que arde. Y de igual manera tenemos estos tres elementos de la vida espiritual. El primero, ¿no es cierto?, es el fuego de Dios y está dado por el Espíritu Santo de Dios cuando tenemos el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Mire, yo quiero que me acompañe en su Biblia al libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Hechos 1:8 dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Entonces vemos el primer elemento, el bautismo del Espíritu Santo. Y aún Juan el Bautista, cuando habla acerca de Jesús, también quedó registrado en la palabra de Dios. En Lucas capítulo 3, verso 16, dice la palabra del Señor, no sé si ya la ubicó, ¿no es cierto? O si no, ya le van a poner en la pantalla. Lucas capítulo 3, verso 16 dice: cuando respondió diciendo a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Estamos claros? Tenemos el primer elemento, el fuego del Espíritu Santo de Dios. Por eso cantamos, ¿no es cierto? Hace un rato estábamos diciendo fuego, fuego, queremos el fuego del Santo Espíritu y ya estamos relacionados con este término. Y aun cuando nosotros oramos por alguien, sentimos el fuego del Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Aun cuando predicamos, el fuego del Espíritu Santo de Dios se manifiesta como calor. No es normal que yo esté sudando ahorita. No estoy corriendo. No estoy trotando. Bueno, estuvimos danzando un poquito, ¿no es cierto? Pero cuando usted empieza aún a predicar, el Espíritu Santo de Dios toma su cuerpo y empieza a reflejarse como calor. Cuando está imponiendo manos sobre alguien y usted está orando, esa persona puede sentir el fuego del Espíritu Santo de Dios sobre ella como calor que hay testimonios aún que cuando alguien está recibiendo sanidad por medio de una oración, él puede sentir ese fuego y dice: yo sentí que me quemaba acá, y luego se manifiesta el milagro. Entonces, podemos sentir el fuego de Dios que es impartido o que usted está impartiendo aún sobre otra persona. Pero el otro elemento es el oxígeno, el viento o ese soplo. Recuerda que le dije que nos tenían infinitamente. Y ese soplo es el otro elemento que nos dio el Señor en la creación. Mire, Génesis capítulo 2, verso 7. Y es conocido como el pneuma de Dios. El pneuma es ese aliento de vida. Porque usted recuerda que creó el Señor Adán, ¿no es cierto? Y era nada más que un muñequito de barro. ¿Qué diríamos en este tiempo? Es una artesanía. Pero el Señor, con el soplo de vida que le dio, pudo crear una criatura.
Mire, en Génesis capítulo 2, verso 7, la palabra del Señor dice: entonces el Señor Dios formó al hombre de polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces tenemos dos elementos. Tenemos ya el fuego del Espíritu Santo de Dios y tenemos aquel oxígeno y aliento de vida. Eso quiere decir que una persona que no conoce del Señor aún tiene estos dos elementos. Y lo que necesita imperiosamente es que venga a un lugar, que venga a la iglesia, que venga a la congregación, ¿no es cierto?, a encontrar nada más esa chispa para que ese fuego se propague. ¿Sí? Mire, en Hechos capítulo 2, verso del 1 al 4, acompáñame en su Biblia, por favor. Entonces, como en esos incendios, ¿no es cierto?, la vegetación está ahí, el fuego está ahí, ¿y qué es lo único que requiere? Es esa chispa y ese aliento de Dios para acá. Hechos capítulo 2, verso del 1 al 4, dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se pasaron sobre cada uno de ellos. Escucha esto: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba, según el Espíritu, me perdí, voy a empezar a leer de nuevo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Entonces aquí vemos que el aliento de Dios es eso, ¿no es cierto?, lo que mueve este fuego, y siempre cantamos que nos llene de su Santo Espíritu, que venga ese fuego, como le decía. Pero el tercer elemento y el más importante, y es el cual yo le quiero hablar, es el combustible, es la leña, es el carbón. Y ese carbón y ese combustible somos nosotros. Entonces, hay veces, ¿no es cierto?, que nos pasa que nosotros somos los que tenemos que proveer de ese combustible para que el fuego de Dios o este avivamiento llegue. El problema es que hay lugares avivados que está la presencia del Señor, que está el aliento del Señor, pero el combustible, la leña o el carbón está húmedo o no es el apropiado. Yo no sé si usted ha tratado de encender una fogata o encender una leña que esté mojada. Imposible, difícil. Tendrá que secarse primero. Y mire, y de eso es lo que yo le quiero hablar. Cuando uno busca, ¿no es cierto?, y uno analiza las cosas, dice, ¿qué es lo que necesito para que este combustible, este carbón, esté en la mejor, que esté adecuado para hacer un fuego de Dios y un avivamiento? Es que primero nosotros debemos pensar que lo primero que debemos hacer es estar hambrientos
de la palabra de Dios para poder sentir este avivamiento en nuestro ser. Y mire lo que dice el libro de Juan, el capítulo 7, verso 37. Juan 7, 37. Dice la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, ¿no es cierto?, nosotros podemos ver que si no encontramos ese avivamiento en nuestra congregación o en un lugar, lo que nosotros debemos darnos cuenta es que el problema no está en Dios. El problema está en nosotros como carbón o como leña. Hay veces que nosotros podemos decir, y hay veces que la gente aún puede decir: no, es que yo no siento nada, yo llego allá y no me pasa nada. No, es que el problema es nuestro. Porque nosotros no tenemos esa suficiente hambre y sed de Dios para que Él pueda hacer y promover un avivamiento en nuestra vida. Pero entonces lo primero que debemos hacer es buscar del Señor, porque la palabra de Dios dice, ¿no es cierto?, que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y en alguna consulta que nosotros hacíamos, algún pastor que tiene una iglesia avivada, ¿no?, se nota, y aún, mire, en búsqueda de esto del avivamiento y la investigación, yo fui a parar en Colombia hace, creo que 3 años. Y tuve la oportunidad de llegar a una iglesia muy importante que se llama Justo Avivamiento. Y entonces yo iba con esa expectativa, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo hacen las cosas para que haya la gente tan apasionada por Dios? Y cuando yo llegué, ¿no es cierto?, yo desde que llegué, yo sentí la presencia de Dios, sentía ganas de llorar y sentía esto que yo andaba buscando. Pero después de haber visto, después de haber investigado, después de haber preguntado al Señor, llego a la conclusión de que no es el lugar, sino es la disposición con que la gente va. Yo fui hambriento del Señor, yo fui con esas ganas de aprender del Señor, de que el Señor me hable, y cuando llegué ni siquiera la gente no se daba cuenta que yo estaba allí y yo sentía eso. Y hoy puedo entender que el problema no es de Dios, el problema no es del lugar, el problema está con la disposición, el hambre o la sed que nosotros lleguemos. Entonces hoy sí yo puedo hablarle y decir: ok, entonces al hablar con este pastor, al hablar con estas personas que tienen su iglesia, le dan una serie, una descripción, unos pasos. Yo empecé así. De hecho, en ese lugar hay un museo, y lo primero que hace cuando usted llega, porque son 3 o 4 días, el primer día que llega pasan por unos túneles donde tienen un museo de cómo empezaron. Y empezaron en la sala de una casa, y ahí tienen, inclusive, tienen fotos y tienen los escritos de los primeros sermones del pastor. Y usted dice: bueno, ok, entonces ¿dónde está lo sobrenatural? Y es en esa búsqueda del Espíritu Santo de Dios, en ese anhelo de encontrar del Señor. Mire, dice en Jeremías capítulo 29, verso 13. Jeremías 29, 13. Dice la palabra del Señor: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y ese es el tema, esa es la clave para poder tener un avivamiento, es buscar de Dios, buscarlo pero de todo corazón. Y yo no sé qué le motiva a venir, o yo no sé qué es lo que les motivó a venir a algunas personas, pero no era ese sentimiento de buscar de Dios de todo corazón. Pero, mire, dice también en el Salmo 84, 2, dice la palabra del Señor:
Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Entonces lo que nosotros podemos entender es que tenemos que para hacer ese combustible lo suficientemente bueno para ver un avivamiento de Dios, ver la obra del Señor avivada, es que nosotros tenemos que buscar de Dios de todo nuestro corazón. Y es más, en el Salmo 84 hay una versión que dice, te busco y casi agonizo por tu presencia. Y esas son palabras fuertes. Estar al borde de la muerte porque no siente la presencia del Padre o porque anhela la presencia del Padre debería ser el nivel que nosotros anhelaríamos tener para poder buscar del Señor. Miren, entonces lo primero que tenemos que hacer para hacer ese buen combustible es que debemos orar y buscar del Señor. Esos son temas que ya hemos compartido, hemos hablado, porque cuando nosotros le buscamos, Él, como dice su palabra, lo vamos a hallar, simple como eso, no hay mayor teología en eso. Pero mire lo que dice Juan 6:44. Juan capítulo 6, verso 44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces eso nos muestra que Dios puede poner en nosotros hambre y sed de su presencia. Por eso lo primero que debemos hacer es orar. Pero lo segundo es que debemos venir a la iglesia. Mire, que hay un tema muy importante, ¿no es cierto? Porque muchas veces pensamos, y mucha gente aún dice, no, pastor, yo no me he alejado del Señor, yo a mi manera, ¿no es cierto?, con mi forma, con mi tiempo, yo busco de Él. Eso sí, pastor, no podré ir a la iglesia, pero alejado del Señor no estoy. Y cuenta una historia que hubo un pastor, ¿no es cierto?, en una iglesia donde uno de los hermanos se alejó, dejó de venir y entonces el pastor, ya eran algunos meses que no venía, así que el pastor le va y le visita en su casa. Y la persona le recibió, ¿no es cierto?, le abrió la puerta, le dijo, pase por favor, y se sentaron juntos frente a una chimenea. Y veían la leña arder y no decían nada y estaban sentados. Y después de un rato el pastor se levanta, coge una tenaza de esas para mover la leña y escogió el carbón más grande, el más encendido, el más bonito de la fogata que estaba y le puso a un lado y se volvió a sentar. No decía ni nada, seguía mirando y poco a poco ese carbón, que era el más encendido, el más grande, el más lindo, se empezó a apagar y se apagaba y se apagaba y se apagaba. Y luego el pastor se levanta de nuevo, no dice nada, coge el carbón y le vuelve a juntar con los que estaban encendidos y no decían nada y solo miraban cómo el carbón se volvía a encender. Pasaron 10 minutos, el pastor se paró y el hermano se para y le abraza y le dice, gracias pastor por esa tremenda prédica. No le dijo nada, pero usted entiende que alejados vamos a apagarnos, digo. Usted conoce a mi esposita, la pastora, ¿no es cierto?, una mujer, déjeme ver qué le digo, una mujer avivada, apasionada, encendida. Muchos de los que estamos aquí aún, ¿no es cierto?, encendidos y avivados. Y juntos podemos hacer una brasa o un fuego agradable para el Señor, entre 2 o 3. Pero usted se imagina 30, 50, 100, 200, 300 carbones encendidos en una brasa.
Eso le va a agradar mucho a Dios. Pero sobre todo le va a mantener a usted encendida. Por eso es que es importante que usted se siga congregando y no deje de congregarse. Porque se va a ir apagando. Y puede ser que usted sea o haya sido el hermano más encendido, más avivado, más lleno de santo, del Espíritu Santo de Dios, pero va a haber un momento que se va a estar apagando cuando usted no asista a la congregación. Porque acá es donde usted se junta con personas que están avivadas, con personas que están encendidas. O se debería juntar con personas que están encendidas. Entonces es importante, ¿no es cierto? Ya el Señor nos advirtió y el Señor nos dejó inscrita en la palabra de Dios la importancia de congregarse. Y el perjuicio también de no congregarse. Pero mire, el punto es que necesitamos estar al lado de otros carbones encendidos. Y la pregunta acá es también, ¿no es cierto? ¿Somos carbones encendidos? O sea, en realidad somos carbones encendidos. Y no importa que seamos 3, que seamos 5, siempre debe haber ese carbón encendido que contagie y llene a todo el que está al lado. ¿Se acuerda que le dije que los 3 elementos iniciales eran el fuego, ¿no es cierto?, el oxígeno y el combustible? Y que la forma de poder encender ese combustible era por medio de un fósforo, por medio de, algunos hasta ponen una vela, pero otra forma es de encender con otro carbón encendido. Usted le pone al lado del carbón que está apagado y seguro se va a encender. Entonces lo que yo vengo a decirle de parte del Señor hoy es que usted, por más encendido que esté ahora, no puede dejar de congregarse, no puede estar al lado de otros carbones encendidos. Y usted me puede decir, pastor, pero solo yo soy el carbón encendido, pues. Porque alrededor, entonces qué bueno. Porque si usted hoy sabe que es el carbón encendido, usted, su misión, su asignación será compartir ese fuego que Dios le ha dado con el carbón apagado que tiene al lado o con la leña mojada que tiene al lado. Porque eso es lo que requiere el Señor en este tiempo. Que seamos esos carbones encendidos, pero no para consumirnos solos o para que digan, vea qué lindo me quemo, sino más bien para que contagie, para que sea ese fuego alrededor de las personas que de repente no pueden estar avivadas. Mire, pero en tercer lugar, esa hambre de buscar de Dios es contagiosa. Por eso es importante, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de parrilladas, estamos hablando de comida, cuando alguien le dice, oye, qué hambre que tengo, pareciera que en nosotros también automáticamente se abre, ¿no es cierto?, esta inquietud, ¿cierto? Yo también, vamos a ver qué hay por acá. Entonces esta hambre es contagiosa y en el ámbito espiritual es igual. Y es importante que usted se empiece a juntar con personas que estén hambrientas y sedientas de la presencia de Dios. En otras palabras, en otras enseñanzas le diríamos, vea, fíjese al lado de quién está, o con quién se junta, o con quién se lleva. Pero busque estar al lado, en lo posible, de gente que esté hambrienta y sedienta de buscar de Dios. Mire, si nosotros queremos generar hambre de Dios en nosotros, tenemos que rodearnos ¿de qué? De gente hambrienta y sedienta. Pero por eso no es suficiente, ¿no es cierto?, el hecho de solo venir el domingo al culto. Si usted viene el domingo y encima viene obligado, no está mostrando ningún tipo de hambre o sed de Dios. No es suficiente, le decía yo el domingo, algún rato, yo creo que la semana anterior le dije, ¿no es cierto?, o hace 2 semanas cuando hablábamos del altar familiar, le decía, no es suficiente
el domingo o solo el domingo como nuestro único alimento espiritual. Entonces nosotros debemos buscar de Dios. Un hambriento, un sediento de la palabra de Dios, de su presencia, es aquel que está el domingo, es aquel que está el martes en la oración, es aquel que está el jueves en la oración, es aquel que está en el discipulado. Esa es aquella persona que está hambrienta y sedienta de Dios. Y entonces usted sabe con quién juntarse o a quién motivar para que estemos dentro y buscando del Señor en este tiempo de avivamiento. Otra forma de buscar y estar hambriento y estar junto a las personas que buscan del Señor, los que están hambrientos y sedientos, es en su célula. En la célula. Mire, el Señor nos ha venido hablando de altar familiar, de células, porque Él necesita, a más de que usted sea un hijo de Dios ardiente, un carbón, ¿no es cierto?, que esté haciendo su mejor trabajo en el fuego, es que Él requiere aún de líderes apasionados y que sean carbones ardientes aún en el lugar donde le puso. Si usted tiene una célula y no es ese carbón ardiente, no es ese líder apasionado, ¿qué va a pasar? Que la gente no va a ir. Y la gente va a buscar a otro lugar donde sí estén hambrientos y sedientos de la palabra de Dios. Entonces no es suficiente con venir al culto. No es suficiente tal vez con la oración. Tenemos que aumentar, ¿no es cierto?, nuestra presencia en el Señor con el altar familiar, ya le dije, con las células o los hogares de paz. Y estar rodeados con gente que nos contagie esa hambre y esa sed de Dios. Mire, en cuarto lugar, si queremos generar hambre, tenemos que recordar los tiempos pasados donde tuvimos hambre. Y mire, y usted muchas veces podrá recordar, y yo quiero que se ponga a recordar, y pueda decir, a ver, ¿cómo era yo en mis inicios? Cómo estaba apasionado por el Señor, cómo buscaba de Dios, cómo alababa. En alguna parte de su vida usted estaba entregado completamente al Señor, alabando, danzando, cantando, leyendo, haciendo su devocional. Y el Señor le dice hoy, ¿no es cierto? ¿Se acuerda cuando Él habló del primer amor? ¿Recuerdas cómo era eso del primer amor? Y es algo que aún se utiliza en las enseñanzas para los matrimonios. Recuerde cómo era cuando era soltero, cuando andaba enamorado, cuando andaba queriendo conquistar a su esposo o a su esposa. ¿Qué locuras hacía? Entonces el Señor nos vuelve a decir, oye, recuerda cómo eras de avivado, cómo eras de apasionado en los inicios. Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Apocalipsis 2, verso 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su hogar, si no te hubieres arrepentido. Mira esto de estar en desánimo, esto de aislarnos, esto de no buscar de la presencia del Señor trae consecuencias también. Pero mire, lo que el Señor nos está motivando es a volver a acordarse cuando recién conoció del Señor, cuando estaba apasionado por el Señor, qué libros leía, qué alabanzas escuchaba, con qué adoraba al Señor, para decirle, oye, vuelve a esos primeros tiempos. Pero mire, algo que quiero compartirles es que mientras más saborea la presencia de Dios, más hambre y sed le da de la presencia del Señor. Es algo que no tiene fin, es algo que nunca va a llegar a saciarse de la presencia de Dios.
Y mire lo que dice el Salmo 34, verso 8. Salmo 34, verso 8. Dice la palabra del Señor: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Mire, es importante cuando dice, prueba al Señor. Gustad, dice, es como cuando le ponen los productos en los centros comerciales para degustaciones, ¿no es cierto? Si usted no conoce el producto, si no ha probado, no le compran. Pero que ellos se encargan de ponerle a disposición de usted para que usted los pruebe, y si le gustan va a comprar, y si no, no. Lo mismo dice el Señor acá, y gusta del Señor. Prueba al Señor, porque sabe y tiene la certeza de que cuando usted ya pruebe de la presencia del Señor, usted no va a separarse y va a buscar más y más y más de la presencia del Señor. Mire, y por eso es que nos motiva el Señor en para poder generar hambre de la presencia de Dios, es ayunar. Y mire, el ayunar que le voy a explicar, que le voy a compartir, igual que cuando usted está con hambre, ¿no es cierto? O cuando sus hijos están con hambre, y usted le ve que ya son las 12, ya son casi la 1, y ellos siguen con las golosinas y están comiéndose un pan, ¿y usted qué le dice? No te comas eso, ya viene el almuerzo. Espérate el almuerzo, porque sabe que en el almuerzo va a encontrar esos elementos nutritivos que le sirven para el crecimiento de su hijo. Entonces, de igual manera, en el ámbito espiritual, nosotros decimos ayune, pero porque a veces le damos lugar a cosas que de repente no son malas, pero que nos pueden limitar a sentir el hambre y la presencia de buscar de Dios. Puede ser que sean las redes sociales, y usted está tanto tiempo en el teléfono, y de repente, como le digo, no está haciendo algo malo, ¿no? Usted puede decir, no, pastor, es que por ahí yo veo las noticias, por ahí ahora ya no veo el televisor, yo todo es estoy viendo anuncios, ahora mi forma de impulsar mi tienda es en línea, yo tengo que estar en el TikTok, porque si no está en TikTok no está en nada, ¿cierto? Y de hecho es cierto, hicimos unos experimentos esta semana con la página de la iglesia y mientras estábamos en otras redes no pasaba mucho, y ahora que estamos en esta, como que la gente empieza a hacer match con las cosas de Dios. Y como le digo, de repente no es cosa mala, ¿no es cierto? Pero son cosas que nos roban el tiempo y nos hacen quitar ese alimento, esas ganas, esa hambre de Dios. Puede ser el deporte también, ¿cierto? Usted puede decir, no, es que tengo que trotar todos los días y no hago la rutina, no. Y ha dejado esa hambre y sed de Dios. Puede ser, bueno, muchas cosas, ¿no es cierto? Puede ser mascotas, puede ser tantas. Pero al ayuno que yo me refiero es a ese. Ayune de redes sociales. Ayune de tiempos de distracción o hobbies, para que usted pueda tener tiempo y pueda mantener esa hambre y sed de la presencia de Dios. Mire, lo siguiente que tenemos que hacer para hacer un buen combustible es creer. Y mire, y aquí el punto es que, como yo le decía un rato, cuando nosotros queremos prender una madera mojada, es difícil encender. Si usted le bota agua a todos estos carbones y luego quiere prender, va a ser muy difícil prender. Ese carbón mojado, esa leña verde o esa leña mojada, representa a un hermano que no tiene fe. Va a ser difícil. Y es que cuando usted quiere ver un avivamiento, está alabando, está danzando, ve que la actitud de la persona que está al lado es de un madero seco, de un madero
húmedo, de un carbón húmedo que no va a ser avivado por nada. Entonces lo que el Señor quiere para que nosotros seamos un buen combustible va a ser que creamos, que tengamos fe. Y todo se va alineando, porque todo esto hemos hablado sobre la fe, sobre el creer. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces las cosas tienen sentido. Es que Dios se mueve en el ambiente de la fe. Y hay un tema muy importante. Mira, ¿por qué? ¿Por qué le traigo esto a colación? Porque muchas veces queremos ver milagros en la congregación. Queremos llegar un día y decir, ¿sabe qué? Este viernes de la noche va a ser la noche de los milagros. Pero esos milagros no van a venir solos. Esos milagros se van a hacer por la fe que usted tenga. Y le digo con toda seguridad que no va a depender del pastor que está al frente. Porque mire, lo mismo le pasó a nuestro Señor Jesucristo en Nazaret. Él llegó a ese lugar, ¿no es cierto? Y ahí encontró a gente sin fe y él no pudo obrar milagros. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, verso 58. Mateo 13, 58. Dice la palabra del Señor, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, todo lo que aún podemos estar pidiendo acá ya es bien complicado poder decirle, pero por ese carbón mojado o ese hermano incrédulo se puede estar echando a perder todo. Entonces, por eso lo importante de poder entender que para hacer este buen combustible debemos tener y estar llenos de fe. Mire lo que dice Juan 7:37, que ya lo leímos, pero vamos ahora a leerlo también con el verso 38. Mire lo que dice la palabra del Señor, Juan 7, verso 37 y 38. Dice la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero mire lo que dice el verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces vemos lo importante que es creer. Lo importante que es tener fe aún para buscar este avivamiento. Todos oramos por un avivamiento. Todas las iglesias estábamos alineadas en el avivamiento. Es más, dentro de las asambleas de Dios hay ejes que se están trabajando y uno de esos ejes es el avivamiento. Pero nosotros debemos entender que en vez de estar pidiendo un avivamiento, el avivamiento debe nacer desde nosotros. Entonces es importante, ¿quiere vivir un avivamiento? ¿Quiere tener una iglesia, una congregación avivada y llena del Espíritu Santo de Dios? Empecemos por nosotros. Empecemos a hacer ese carbón encendido. Y empecemos también a encender a los que están a un lado. Yo sí le dije al comienzo, ¿no es cierto? Cuando la leña está húmeda es muy difícil de prender. El cristiano sin fe equivale a esta leña húmeda. Pero aquel cristiano sin fe aún es aquel que tiene una actitud indiferente ante las cosas de Dios. Cuando usted está orando, está ministrando, usted puede ver su expresión corporal. Y de acá se ve todo. Acá se ve todo. Y uno puede darse cuenta en la actitud que tiene cuando estamos orando o cuando estamos adorando. Entonces, un cristiano que está como mojado, húmedo, ¿no es cierto? En esta comparación, estamos todos alabando y estamos ahí alentando al Señor y estamos esperando que ya se acabe, esperando que esto termine. Entonces es importante, pero aún estos carbones húmedos que apagan el Espíritu Santo y es triste, como le dije hace un rato, pero una sola persona puede dañar lo que Dios quiere hacer
porque es lo que sucedió en Nazaret, ¿no es cierto? Lo que finalmente quiero dejarles es la pregunta: ¿cuál sería la actitud de la gente en Nazaret con nuestro Señor Jesús para que no se hayan hecho los milagros que Él quería que se realicen? Quizás era esa actitud de aquella persona indiferente, aquella persona incrédula, aquella persona que no cree. O también preguntarle cuál fue la actitud de aquellas 120 personas que estuvieron en el aposento alto para que el Señor venga y le llene con su Santo Espíritu. Entonces, lo que quiero hacerle dar cuenta es que Dios está aquí, que Dios quiere avivarnos y llenarnos con su Espíritu Santo, pero finalmente vamos a necesitar nosotros ser ese combustible, y todo está en nosotros. Mire, pero a más de tener este fuego del Espíritu Santo, y una vez que ya tengamos avivado, ¿se acuerda del hermanito avivado que se retiró? No me gusta el término avivado, porque antes se relacionaba con demasiado vivo. Ahora un poco dicen avispado, pero era avivado. Pero, ¿se acuerda del hermanito que se retiró, no es cierto? Se fue a un lado y apagaba el fuego por más encendido que esté cuando deje de congregarse. El tema es que nosotros debemos cuidar ese avivamiento y ese carbón encendido que somos, debemos cuidarlo. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 6, verso del 8 al 12, y con eso vamos terminando. Levítico capítulo 6, verso del 8 al 12. Dice la palabra del Señor. El Señor dijo a Moisés que ordenara a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley respecto al holocausto. El holocausto se dejará arder sobre el altar toda la noche hasta el amanecer, y el fuego del altar se mantendrá encendido. ¿Sí? Toda la noche tiene que estar encendido. El sacerdote, vestido con su túnica y su ropa interior de tela de lino, removerá las cenizas del holocausto consumido por el fuego sobre el altar y las echará a un lado del altar. Luego se cambiará de ropa y sacará del campamento las cenizas, llevándolas a un lugar ritualmente puro. Verso 12. Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de este colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca, siempre deberá estar encendido. Si usted es un cristiano ya, que tiene y siente que es ese carbón encendido, que está viviendo ya ese avivamiento, usted debe cuidar de no dejar de apagar ese avivamiento. Y lo primero que dice la palabra de Dios es que tenemos que sacar las cenizas de ese fuego. ¿Y qué es las cenizas? Me va a decir. Las cenizas de toda esta fogata, de toda esta parrilla, de toda esta magnífica parrillada que hoy preparamos, nos queda, después de acabarse el carbón, nos queda la ceniza. Y esa ceniza usted no la vuelve a utilizar más porque no le sirve para encender. Puede dar otros usos, los que quiera, pero para encender la fogata, por más preciosa que haya sido la llama, una vez que quedó la ceniza ya no sirve más. Es más, y toda esa ceniza que queda no le permite que un fuego nuevo se encienda. Entonces, lo que el Señor nos está tratando de decir acá, o nos está diciendo al corazón, es que para poder tener un avivamiento, nosotros debemos olvidarnos de aquellos avivamientos antiguos.
¿Sabe qué? El problema de nosotros los cristianos es que todavía vivimos de los avivamientos de Azusa, de hace 100 años, de 80 años, de 50 años. Y dejamos pasar, ¿no es cierto?, en esto el avivamiento que nosotros podemos generar acá. Por eso le decía, todos queremos un avivamiento, pero el avivamiento va a empezar desde nosotros primero. ¿Y qué tal si poder hablar de un avivamiento, ¿no es cierto? Y ya no de Azusa, podemos hablar del avivamiento en el Valle de los Chillos, el avivamiento en Quito, el avivamiento, o sea, el Señor está presto y nos está diciendo, ok, quieres un avivamiento, pero olvídate, saca de aquí toda esa ceniza. Y para los cristianos, esas cenizas muchas veces son nuestras actitudes. No permiten que se aviva el fuego. No nos permiten ser esos carbones encendidos porque todavía tenemos cosas que son como esa ceniza en la brasa. Y todavía entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Mire, y dice la palabra de Dios, mire, en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 30. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esa ceniza que no está dejando que crezca ese carbón encendido, está detallado aquí en la palabra de Dios. Le repito, primero empieza con la amargura. Deje de ser amargado. O sea, son cosas que le entristecen al Espíritu Santo de Dios. Y claro, es que es más fácil ser amargada si está distante del Señor, si no lo busca en oración, si no está rodeado de gente que esté hambrienta y sediente de la palabra de Dios y que no se junta con carbones encendidos. Claro, por eso estén. Y por último, y no menos importante, no tiene fe y está incrédula. Por eso podríamos decir, oiga, está amargada. Luego dice el enojo y la ira. Oiga, por las mismas razones va a estar enojado, pero de última, si no puede con esto del enojo y la ira, pues que ayude, hermano. O sea, hay cosas que ya no podemos, están en nuestro subconsciente. Recién nos damos cuenta cuando ya la fregamos, cuando ya reaccionamos, cuando ya nos pusimos como locos. Después de ese rato, ay, cierto. Ya lo dijo Pablo, era el que dijo que no quiere hacer lo malo, pero eso hace. Pero ahí está, ¿no es cierto? Estas cosas entristecen al Espíritu Santo de Dios y se convierten en esa ceniza, ¿no es cierto? Pero vamos más adelante, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Es donde el Señor nos dice, ¿no es cierto? Igual, en el verso 19 al 22, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19 al 22. La palabra del Señor dice, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. ¿Sí? Mire, le decía, ¿no es cierto? El tema de los cristianos es que vivimos de esos avivamientos antiguos. Y creemos que el Señor no puede hacer algo aquí, no creemos que el avivamiento que pueda generar aquí no va a ser mayor al que ya había. Pero mire finalmente lo que nos deja el Señor y quiero dejarlo en su corazón. Está en Isaías capítulo 43. Isaías 43, verso del 16 al 19. 19. Busque, por favor, y resáltelo. Dice, porque Jehová, el Señor, dice, he aquí yo envío sobre vosotros un espíritu de soplo de nuevo, y de viento, y de doctrina, y de sabiduría, y de conocimiento,
Isaías 43, versos 16 al 19. Dice la palabra del Señor. Así dice Jehová: el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Verso 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Verso 19, y la promesa que el Señor le trae hoy. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hermano, si vivimos de esos avivamientos antiguos, está bien como inspiración, está bien como recuerdo a ver mi grado de compromiso que tuve, mi grado de búsqueda del Señor que tuve, pero también tenga listo, ¿no es cierto?, ese pensamiento y alíñese a la promesa que grandes cosas vienen aún. Y que aquel Padre, aquel Dios que hizo milagros en el Antiguo Testamento hace muchos años o el año pasado, está vigente y quiere hacer esa misma obra en nosotros. Y podemos concluir diciendo que sí, que queremos ese avivamiento, pero que ese avivamiento va a empezar desde nosotros. Yo quiero que se vea a usted como ese carbón encendido. No sé cómo se imagina usted como carbón encendido. No sé si se va a creer que es uno de esos, de los 4 fantásticos que eran, que el uno que pasaba así lleno de fuego y iba a caminar. Siéntase así en el ámbito espiritual. Necesitamos de esos carbones encendidos. Necesitamos para poder encender a los demás, necesitamos para poder juntos seguir encendidos y buscar de la presencia de Dios. Si usted es el único carbón encendido en su casa, pues gracias a Dios, pero cumpla la función de seguir encendiendo al resto de su familia. Si dice, pastor, mi familia es la única cristiana en todo el sector, gloria a Dios, porque ese es el carbón encendido que el Señor puso para llegar un día a tener una fragua, iba a decir, pero esos ya son temas mayores porque ese fuego es súper. Poder tener un grupo de carbones encendidos y que establezcan una brasa completa. Entonces lo que quiero decirle es que busquemos del Señor. Hoy encontramos el camino. No se aleje del Señor. Cada que se quiera alejar del Señor, acuérdese del carboncito a un lado. Acuérdese que eso no va a durar. Acuérdese que solo acá en la casa del Señor va a poder mantenerse avivado y encendido. Amén. Póngase de pie, por favor. Quiero finalmente orar. Yo quiero que adoremos al Señor. Yo quiero que hoy recuerde un poquito todo lo que hemos hablado, lo que hemos compartido. Y si usted se ubicó un poco, se dijo como en los memes, cuando oíamos de esa leña mojada, decía, así soy. Pues hoy es el tiempo de pedirle perdón al Señor. Entonces ahí donde está, disponga su corazón para orar. Oh sí, Señor. Yo quiero decirle que el Señor trajo este mensaje porque necesitamos reconocer que de repente estábamos un poco apagados. De repente nos quedamos a la intemperie y nos humedecimos un poco. De repente no buscamos de gente que está avivada. Pero hoy venimos delante del Señor a pedirle perdón porque hemos estado en ese estado. Y aún no hemos sido ese carbón encendido
que solíamos ser antes. Recuerde un poquito cómo el Señor le utilizó antes. Recuerda esos momentos de adoración, y saltaba, y brincaba. No sé si es bueno traer ese tiempo de encuentro, ¿no es cierto? Cuando usted se fue al encuentro de jóvenes, de adultos, de mujeres, de varones. Y usted brincaba, y alababa, y gritaba, y lloraba. Y hacía compromisos con el Señor para decirle que siempre le va a gustar. Es bueno recordar y ser grato con el Señor. Pero eso ya pasó. Eso ya quedó atrás. Y quiero que levante sus manos y le diga al Señor: Padre, hoy tomo la decisión de ser un carbón encendido. Encendido y disponible. Hoy reconozco que he sido un carbón húmedo, una leña húmeda, y aún he sido opositor, he sido incrédulo. Hoy reconozco, Señor, que algunas conversaciones aún con amigos o con alguien de mi familia ha ido humedeciendo este carbón. Pero te pido, Señor, que hoy lo avives, Señor, que tu presencia en mí pueda notarse. Porque aquí en este lugar ya está el fuego. Estás tú como el viento, Espíritu Santo de Dios, y estás soplando. Lo único que hace falta es que yo sea un carbón dispuesto. Por eso te pido, Señor, sopla en este lugar ese fuego tuyo. Sopla ese fuego de pasión, sopla ese fuego de avivamiento. Sopla, Señor, ese fuego de vida. Aquí en este lugar, Señor, y con mis manos alzadas y mi corazón dispuesto, sediento, creyendo que tú vas a hacer algo en mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese nombre es sobre todo nombre. Hoy te pedimos, Señor, que nos mantengas avivados, que podamos, Señor, expulsar esa ceniza que no es buena, esa ceniza que tú nos dices que la expulsemos para que ese fuego nunca se apague. Ayúdanos a mantenerlo encendido siempre, a todo lugar, Señor, que no se apague en el trabajo, que no se apague en los estudios, que no se apague por la ira, por el desacuerdo, que no se apague por la decepción, Señor. Ayúdanos a mantenerlo vivo, Señor. Ayúdanos a esta hambre y sed de ti, poder saciarlo con tu presencia, con tu palabra. Hoy te damos gracias, Señor, porque realmente nos vamos retados, Señor, a hacer ese carbón encendido. Ya no más esa actitud rebelde de alguna manera ante ti, Señor, indiferente, porque con nuestra expresión lo estamos diciendo. Ayúdanos, Señor, a sentir y aceptar y expresar un amén, un lo recibo en el nombre de Jesús, un aplauso, un grito de júbilo. Ayúdanos, Señor, a hacer ese carbón encendido aquí en la casa que tú nos pusiste, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor, por todos mis hermanos. Que sí, que hoy hemos tenido que confrontar, Señor, a eso, pero eso es lo que tú quieres. Eso es lo que quieres y eso es lo que necesitas. Ayúdanos, Señor, a restablecer nuestros hogares de paz, nuestras células, Señor. Ayúdanos a buscar de ti cada día, Señor. En este día te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por la palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y hoy nos vamos de este lugar. Pero hoy queremos pedirte por este mes que inicia, Señor. Que este mes que se empieza sea el mejor de nuestra vida, Señor. Que lo que hemos estado esperando, Señor, este mes lo podamos cumplir.
Padre amado, en este mes queremos ver tu mano milagrosa, anhelamos ver tu mano milagrosa sobre cada una de las peticiones que estamos haciendo, Señor. Yo oro, Señor, por la salud de mis hermanos, Señor. Padre amado, para que tú te glorifiques en su cuerpo, Señor. Que puedan sentir desde ya ese bienestar, Señor, y que todas esas cosas que están generando malestar y dolor se vayan en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por sus finanzas, oramos, Señor, por sus trabajos. Hoy oramos, Señor, por este trabajo que están buscando, Señor, para que seas tú dándole esa oportunidad para trabajar, Señor, y esa oportunidad de provisión. Pero aún, Señor, que no se olviden que todo viene de ti. Padre amado, oramos por nuestros hijos, por nuestros niños, por nuestros adolescentes, para que tú los guardes, tú los protejas allá en sus colegios, en sus escuelas, en sus universidades, Señor. Bendecimos sus estudios, Señor, y te pedimos que ángeles vayan alrededor de ellos cuando no están en casa, Señor. Que los protejan. Líbrales, Señor. Hoy atamos, encadenamos, reprendemos y echamos fuera en el nombre de Jesús todo espíritu o todo plan del diablo que quiera, Señor, atentar en contra de su integridad física, sentimental o espiritual. Que nadie los toque, Señor. Padre amado, nos vamos de este lugar, pero no nos vamos de tu presencia. Y hoy te quiero pedir, Señor, que me permitas extender esta bendición sobre cada uno de mis hermanos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, yo pongo el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, sobre cada uno de mis hermanos, y los bendigo con lo mejor del pan, del vino, del trigo y del aceite. En el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Un fuerte abrazo.